Guatemala empezó el año con un estado de sitio, asesinatos indiscriminados de agentes de la Policía Nacional por los pandilleros y una crisis de seguridad que pone contra las cuerdas al gobierno. Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio por 30 días hace algo más de una semana, pero los orígenes de la crisis se remontan a meses y, si me apuran, a años atrás. Para entender la complejidad del entramado falta un dato más. Alías el Lobo, líder pandillero de Barrio 18, condenado a casi 200 años de prisión, es pareja de la sobrina de Sandra Torres, quien fuese candidata presidencial en las 3 últimas elecciones y es, junto con la fiscal general del Estado, la principal opositora al gobierno de Arévalo, que tiene que gobernar en minoría, acorralado y con las manos atadas por el complejo pandillero político judicial que parece estar decidido a desestabilizarlo. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto encontrarnos nuevamente y en estas circunstancias tan especiales para nosotros. Muy pocas veces tenemos la chance de debatir con el adversario político temas serios, porque la verdad es que en Guatemala el adversario político, las izquierdas, están haciendo política partidaria y nuestros adversarios regularmente no tienen una buena argumentación. Es de vez en cuando interesante toparnos con personas que ideológicamente están en contra nuestra o que defienden principios a los cuales nosotros definitivamente no suscribimos para nada, y poder contrastar las opiniones de los liberales clásicos y las propuestas, que es lo más importante, de cómo ellos perciben, ¿no?, que se da el panorama en nuestro país. Este video va a ser muy especial porque vamos a responder frontalmente a un video que publicó La Base, este canal de izquierdas liderado por Pablo Iglesias en España, con una división latinoamericana que lidera Ina Afinogenova, en donde se dedican a hacer la batalla mediática, ¿no? Esta batalla que, bueno, ellos como activistas políticos han reconocido que es lo que pueden hacer en el marco de influencia que tienen y donde pretenden evidenciar cómo las derechas están acabando con el mundo, cuando en realidad realmente la verdadera derecha ni siquiera gobierna hoy en ningún país de nuestro continente. Hoy vamos a reaccionar a un video que hicieron hace poco hablando del caso de Guatemala, donde abordan el tema que se relaciona con la crisis de inseguridad que estuvimos padeciendo en las últimas semanas. Y bien, nos parece oportuno empezar a contrastar estas ideas, así que vamos a hacerlo. Esperamos que tú, estimado espectador, que nos acompaña semana a semana, al igual que siempre, te quedes hasta el final de este video, que seguramente va a extenderse unos minutitos más, pero que atiendas al mensaje importante, que es precisamente ver cómo te engañan las izquierdas y ver cómo la verdadera derecha fusionista te plantea la verdad. Como siempre es un gusto, le doy la bienvenida a nuestro secretario general, Jorge Chapas. Bienvenido, Jorge, qué gusto saludarlo. Bueno, gracias, Gabriel, por esta introducción que has hecho muy bien. Para mí, como siempre, es un gusto poder compartir con nuestros espectadores un video más. Y en esta oportunidad, pues, poder hacer crítica y contrapropuesta de uno de los medios de comunicación de izquierdas más prominentes a nivel hispanoamericano, tal vez decir, especialmente La Base, ¿no? La Base, que es este medio de comunicación de Pablo Iglesias, Ina Afinogenova, a quien, bueno, vamos a tener el gusto de poder hacer crítica, juicio y contrapropuesta. Para entender la complejidad del entramado falta un dato más. Alías el Lobo, líder pandillero de Barrio 18, condenado a casi 200 años de prisión, es pareja de la sobrina de Sandra Torres, quien fuese candidata presidencial en las 3 últimas elecciones y es, junto con la fiscal general del Estado, la principal opositora al gobierno de Arévalo, que tiene que gobernar en minoría, acorralado y con las manos atadas por el complejo pandillero político judicial
que parece estar decidido a desestabilizarlo. Bien, el primer punto que queremos cuestionar es en cuanto, Ina, te refieres al complejo pandillero político judicial. Bueno, un excelente término para describir, o al menos tratar de describir, esta amalgama del crimen organizado con el sector político y el sector judicial. Ciertamente es un fenómeno que se da no solo en Guatemala, sino pues básicamente en varios países de América Latina, pero a nosotros nos conduce a pensar más bien que el problema no se reduce únicamente a una supuesta amalgama o alianza entre pandilleros, crimen organizado, narcotráfico, políticos y jueces, sino, como siempre hacemos los liberales clásicos fusionistas, pues es apuntar al sistema estatista materializado en las leyes, especialmente en las leyes malas, que le dan forma, le dan vida a este perverso sistema, y entonces ese complejo pandillero político judicial al que tú señalas, pues es en realidad una consecuencia del sistema y no un fenómeno aislado, o peor aún, la causa de los problemas de Guatemala. Esa más bien es una consecuencia, o sea, esa emergencia de ese complejo, como tú le llamas, en realidad es una consecuencia, un efecto, un resultado de las leyes malas que le dan forma al sistema estatista. Una de las lecciones en estos años recientes en América Latina es que el gobierno no es igual al poder. Dicho de otra manera, llegar a ser presidente no significa automáticamente tener el poder o una parte sustancial del mismo. Muchas gracias, Marco Teruggi, por haber hecho esta aclaración. Ciertamente, poder no es lo mismo que gobierno. Precisamente por eso, eventualmente vemos estos videos de la base, porque le aportan algunos temas interesantes a la discusión política. Ahora bien, Marco, te digo que pues has perdido de vista que el poder, o al menos en Guatemala, estos poderes a los que tú te refieres, pues no se consolidan únicamente desde las derechas o desde lo que podrían ustedes, como voceros de la izquierda y de la izquierda radical, no se reducen únicamente a actores de lo que ustedes llamarían ultraderecha. No, la verdad es de que estas mafias políticas criminales, o más bien estos poderes a los que tú te refieres, están de alguna manera enquistados en el Ministerio Público y personificados en Consuelo Porras, a quienes ustedes saluden reiteradamente. En realidad se olvidan de mencionar otros poderes, los poderes de la izquierda, que también están enquistados en el sistema, en la burocracia y bueno, prácticamente en los tres poderes del Estado. Porque la izquierda, pues que se presenta hoy por hoy como este gobierno social progresista personificado en Bernardo Arévalo, pues es un gobierno de izquierda, y es un gobierno de izquierda progresista, no de izquierda radical como a ustedes les gustaría. Pero también hay otros actores de izquierda que tienen poder y que ejercen el poder de manera muy directa. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad estatal, que tiene poder a través de la injerencia que tienen más de 40 o 50 instituciones del Estado. Además tienes tú los sindicatos. ¿Por qué no mencionas a los sindicatos cuando los sindicatos también son un poder dentro de todo el sistema estatista? Las ONGs, muchas ONGs, yo te diría que se cuentan por miles las ONGs activadas en todo el territorio nacional, que empujan una agenda que conduce hacia más estatismo, hacia más socialdemocracia, hacia más progresismo de todo tipo. Y bueno, ¿qué decir del poder de la cooperación internacional? Muchas embajadas, lamentablemente muchos países amigos, pues que tienen una agenda social progresista y que la empujan a través de sus agencias de cooperación, precisamente filtrando euros y dólares a través de las organizaciones no gubernamentales.
Y bueno, también no hay que olvidar las organizaciones campesinas, comunitarias, organizaciones locales que de alguna manera están financiadas por estas ONGs y que algunas de manera violenta, como Codeca y otras organizaciones como por ejemplo la misma 48 Cantones, que son organizaciones comunitarias que han sido de alguna manera desinformadas, manipuladas y bueno, pues básicamente coluden y ejercen un poder muy importante en Guatemala. Esos poderes te faltó mencionar, Marco Teruggi. Te dedicaste a identificar los poderes que están por el lado de la derecha, o de las derechas, pero se te olvidó mencionar los poderes que están por el lado de la izquierda. Y acá entramos al corazón del asunto, porque efectivamente muchos coinciden en que las 48 horas de motines y sicariatos fueron para desestabilizar al gobierno de Arévalo en un año clave. ¿Por qué clave? Porque este año 2026 van a renovarse las autoridades de varios poderes del Estado: el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, cuyo nuevo fiscal general debe asumir en el mes de mayo. Marco Teruggi, has aludido al año 2026 como un año clave. Bien, pues gracias, porque nos das la oportunidad de decirles a ustedes y a sus espectadores, que pues bueno, son miles, se cuentan por miles, que justamente el proyecto fusionista ha lanzado este año una campaña que hemos llamado Es el Sistema Estúpido, precisamente porque muchos políticos y tanto de izquierdas como de pseudo derecha o esta pseudo oposición que existe en Guatemala, pues tienden a creer que el año 2026 es un año histórico, es un año trascendental, es un año memorable o es un año clave, como tú recién lo acabas de llamar. ¿Por qué? Porque hay renovación de autoridades, ¿no? Y con especial atención o énfasis en la renovación del fiscal general del Ministerio Público. Pues bien, desde nuestra perspectiva, Marco, en realidad este no es un año clave, es un año como cualquier otro. Lo que pasa es que coinciden pues la elección de estas autoridades y la gente cree en su mayoría que es la corrupción el problema y por tanto cree erróneamente que pues el problema se puede resolver quitando a unos y poniendo a otros, ¿no? O sea, creen de alguna manera en el buenismo de ciertos personajes, olvidando o ignorando, quizás, mejor dicho, el carácter y la fuerza y la incidencia que tienen las leyes de esas instituciones que se supone se van a elegir nuevas autoridades. Nosotros ponemos el énfasis en las leyes, no tanto en las personas, Marco, porque es en las leyes donde se le da forma, se configura ese sistema estatista. Así que, pues, ciertamente tú aludes a una posible desestabilización del gobierno, y bueno, sí, es una tesis plausible, la tesis de que probablemente hayan actores, personajes, fundaciones y organizaciones de derechas de alguna manera empujando estas crisis en materia de seguridad para desestabilizar al gobierno. Sin embargo, nosotros los fusionistas pues no tenemos los pelos de la burra en la mano, no podemos asegurar semejante tesis, pero bueno, ciertamente aunque no la podemos afirmar, tampoco la podemos descartar. Así que, pues bien, es algo importante que has dicho y en ese sentido pues estamos de alguna manera, coincidimos, digamos, de alguna manera contigo. Porras está a la cabeza de lo que se conoce como el Pacto de Corruptos. ¿Qué es el llamado Pacto de Corruptos en Guatemala? Para decirlo de forma resumida, es una alianza donde confluyen políticos, empresarios, actores que fueron parte del genocidio que se llevó en el país en los años 80 y 90, integrantes del Poder Judicial que comparten negocios vinculados a la corrupción. Y el garante de esa impunidad del pacto es justamente el Ministerio Público y a su cabeza Porras. Y es, en consecuencia,
ese ministerio el principal obstáculo para Arévalo, quien desde el inicio de su ascenso político se constituyó justamente como una figura con un discurso contra la corrupción en un contexto donde se daban grandes protestas contra los corruptos de los gobiernos anteriores, como el presidente Jimmy Morales entre 16 y 20 y Alejandro Giammattei de 2020 a 2024. Marco Teruggi, ¿te refieres al pacto de corruptos? Bueno, pues nosotros tenemos que decir que esta narrativa, esta expresión, el pacto de corruptos, ha sido un relato de las izquierdas que ha sido muy exitoso durante los últimos 10 años aproximadamente. Y pues bien, básicamente exacerba la histeria anticorrupción y le hace creer a la gente, erróneamente, como digo nuevamente, en que el problema del por qué Guatemala no sale de la pobreza, no sale de la anarquía, del caos, no sale de este desorden en el que nos encontramos, pues es precisamente por la corrupción. Y no, nosotros creemos que la corrupción es una consecuencia de un problema mayor. Y como digo, pues ese problema es el sistema. Y el sistema son las leyes malas, las leyes que otorgan innumerables atribuciones, poderes y recursos a los gobiernos, distrayéndoles de lo único que pueden y deben hacer, que desde nuestra perspectiva liberal clásica fusionista es seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Así que Marco, por favor, creo que yerras al mencionar que, por ejemplo, el tema del pacto de corruptos tiene que ver algo con el genocidio. Bueno, nosotros somos partidarios de la realidad y la realidad es que en Guatemala no hubo genocidio, Marco. No hubo un genocidio porque no hubo una aniquilación directa hacia una raza, etnia o algo en particular. Lo que hubo fue un conflicto armado, de alguna manera alentado por diferencias ideológicas, ¿sí? Diferencias ideológicas que, bueno, tienen que ver mucho con la partidofobia, por ejemplo, y la prohibición de los partidos comunistas en la década de los 50. Contra esa prohibición, por cierto, nosotros estamos en contra porque nosotros estamos de acuerdo, o más bien abogamos por la idea de que hayan libertades, absolutas libertades políticas, y en ese sentido estamos en contra de la ley de partidos políticos porque prácticamente inhibe la creación de partidos políticos de cualquier tendencia ideológica. Así que, pues bien, quiero decir que estamos en contra de la idea del genocidio, porque estamos en contra de las utopías y de la mentira. Una ofensiva, decíamos, en el año en que se van a renovar 3 poderes del Estado y que es el año previo a las elecciones presidenciales. Una manera de intentar acorralar al gobierno de Arévalo en las negociaciones y bajarle la popularidad que ya se encuentra en declive con cerca de 60% de desaprobación según datos del Sid Gallup de finales de 2025. Allí se señala que la seguridad y el costo de vida son las áreas peor evaluadas, con 26 y 28% de aprobación respectivamente. Ina, sí, has dicho bien. Bernardo Arévalo, el presidente Arévalo, ha sido calificado con popularidad a la baja. Ciertamente, en la última encuesta de Sid Gallup, a finales del 2025, pero publicada recientemente, pues bien, el presidente Arévalo y su gobierno salen mal calificado en materia de seguridad, costo de vida, y se te olvida decir de infraestructura, pero es que en verdad, en solo 2 años, la infraestructura del país ha sucumbido enormemente. Digamos, la carretera o la única autopista seria y decente que tenía Guatemala hasta el año 2023 finales, cuando asume el presidente Arévalo, pues ven, esa carretera pues sucumbe ante la falta de mantenimiento y ante esa desatención que tiene un gobierno como el del presidente Arévalo, un gobierno social progresista que prefiere atender o más bien dedicar tiempo, dinero y esfuerzo al tema de los planes sociales, por ejemplo, al tema de la redistribución de la riqueza, al tema de perseguir a los empresarios a través de la ley de competencia, una ley malísima, por cierto. Y bien, pues se te olvida decir que bajo este gobierno ha existido la mayor fuga de reos en lo que va del siglo al menos. O sea, más de 20 reos de alta peligrosidad se fugaron de las cárceles, y esto, pues bien, tal parece que ha sido
pues resultado de una componenda del anterior ministro de Gobernación del presidente Bernardo Arévalo, con el crimen organizado y las pandillas o maras. Así que, pues bien, se te olvida decir que el presidente Arévalo ha sido nefasto en estos rubros: seguridad, economía y obras de infraestructura pública. Y bien, pues el presidente Arévalo ha utilizado el pretexto de que él recibió un gobierno colmado de corrupción, colmado de protocolos, de mecanismos y de burocracia tendiente a la corrupción, pero bien, son meros pretextos, porque él tiene una ideología de izquierda social progresista que pues obviamente no le va a hacer concentrarse en lo único que puede y debe: seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Quiero terminar diciendo ante este comentario que el presidente Arévalo ha acudido a la estrategia de la victimización, ¿sí? Se ha victimizado, ¿verdad? Creando, digamos, ese enemigo público personificado en Consuelo Porras, la fiscal general, y pues bien, ha sido ese el argumento del por qué no ha logrado los supuestos avances que se propone. Pero la verdad es de que esa victimización no funciona. La verdad es de que él, pues de alguna manera, quisiera tener el poder absoluto para poder redistribuir las riquezas, para poder implementar una serie de leyes, políticas públicas y presupuestos orientados a un sistema más social mercantilista. Bueno, hay una respuesta inmediata que tiene que ver con el estado de sitio y sus resultados. Según informó el gobierno, en la semana que lleva la medida se realizaron 211 allanamientos, 1.115 personas fueron detenidas, entre las cuales 39 integrantes de Barrio 18 y 5 de la Mara Salvatrucha. A esas políticas en medio de la crisis puede agregarse la reciente llamada Ley Antipandillas, aprobada a fines del año pasado, luego de una fuga de pandilleros de una cárcel. Una ley que declara a las maras como organizaciones terroristas, al igual que ya lo había hecho Estados Unidos, y endurece las penas y condiciones de reclusión para quienes son capturados. Marco Teruggi, hablas de las leyes antipandillas, ¿no? Como una supuesta política pública bien pensada del presidente Bernardo Arévalo para contener la inseguridad que genera este fenómeno de las pandillas. Pero la verdad, y debo decirlo, es que pues bien, una ley antipandillas no va a resolver el problema de la delincuencia, del crimen organizado y del fenómeno de las pandillas y de las maras en Guatemala. Nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar y de conocer el andamiaje legal de este asunto de las maras y del por qué se han denominado organizaciones terroristas. Estamos en contra de este fenómeno porque básicamente atienden a algo que hemos llamado populismo punitivo, ¿sí? Populismo punitivo. En realidad existe un fenómeno que se llama leyes repetidas, lo que hoy se conoce como maras o pandillas. Anteriormente se llamaban mafias o gavillas, y estas organizaciones ya estaban inscritas como tipos legales en los códigos penales, así que pues no había que inventar nada. Lo que pasa es que hoy en día, Marco, y debes aprender esto, la gente quiere inventar el derecho, ¿sí? Y ciertamente las palabras cambian, pero en realidad los fenómenos sociales siguen siendo los mismos. Sigue existiendo el asesinato, el homicidio, la extorsión, el robo, el secuestro. Bueno, pues siguen siendo los mismos. Claro, lo que pasa es que hoy van adquiriendo nuevos nombres, y por eso es que los populistas, como el presidente Bernardo Arévalo, y la clase política tradicional, tanto de izquierdas como de centro y pseudo derecha, que predominan en Guatemala y en cualquier país de América Latina, se inventan leyes, y lo que intentan pues es tratar de endurecer las penas, ¿sí? Se inventan el asunto de que las maras son organizaciones terroristas porque lo que quieren es endurecer las penas, pero el endurecimiento de las penas no resuelve el problema de la delincuencia, el problema de la emergencia de maras y pandillas, puesto que en realidad ese es un fenómeno
que tiene sus raíces, o más bien dicho, sus causas remotas en el sistema estatista que rompe todo orden social normal, es decir, la economía, las familias, la comunidad, la educación. Cuando todas estas esferas que son naturalmente privadas se ven interferidas por los gobiernos, entonces funcionan mal y de mal en peor. Entonces, bueno, por eso es que emergen las pandillas, las maras o este tipo de organizaciones. En todo caso, las leyes antipandillas son lo que se llama redundancia normativa. Como decía, una cosa es el gobierno y otra el poder o los poderes que a veces, como en este caso, pueden tener más capacidad de fuego que el propio gobierno. Y Arévalo, en sus 2 años como presidente, no trastocó ese orden, no utilizó el primer momento que le daba la legitimidad de ser presidente electo con más de 60% de los votos, ni la fuerza de haber contado con el respaldo del movimiento indígena movilizado para defenderlo y que pudiera asumir, o el hecho simbólico muy importante de ser hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente democrático del país entre 1945 y 1951. Marco, debiste tirar más datos, porque la verdad es de que no tiraste datos. Has dicho que el 60% del pueblo, de la población, votó a favor del presidente Bernardo Arévalo, pero la verdad es que no es así. Ciertamente él gana con el 60% de los votos válidos de las elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones en 2023. Pero si tú revisas los datos, realmente él ganó con apenas el 25% de los votos de los habilitados para votar. El 25%. Y si a eso le restas el porcentaje de gente que está en edad de empadronamiento, pero que no se empadronó, que suman alrededor de 1.399.863 guatemaltecos, bueno, resulta que el presidente Arévalo está gobernando con una representatividad de más o menos el 22 o 23% de la población. ¿Sí? Bien, esto quiere decir que una quinta parte, o 2 de cada 10 habitantes, pues tienen el respaldo o respaldaron al presidente Bernardo Arévalo, pero en realidad es un presidente con una muy poca representatividad. Y eso que no cuestionamos el tema de la legitimidad. Nosotros asumimos que no hubo un fraude masivo, premeditado y demás, así que bien, te vamos a dar el hecho de que sea un presidente legítimo, pero en todo caso no es un presidente representativo. Y ahí, discúlpanos, pero también te faltó mencionar el abstencionismo, el voto nulo y el voto en blanco, ¿sí? En la primera vuelta, estas 3 expresiones democráticas alcanzaron casi el 25%, Marco. Así que bueno, disculpa, pero te faltó tirar más datos y buenos datos, ¿verdad? Porque claro, lo que tú dices, pues obviamente tiene un sesgo, y es el sesgo hacia, de alguna manera, apoyar las políticas del presidente Bernardo Arévalo. Pero por el momento, Arévalo se escribe como un presidente que intenta, pero no pudo, no puede, con un discurso republicano y ético, pero impotente para cambiar la realidad. En una época donde justamente dominan presidentes del signo inverso, sin miramientos republicanos, sin ética, como Bukele, Milei o Trump. ¿Cómo cambiar el statu quo sin ser Bukele, ni Milei ni Trump? Es la pregunta. Y claro, hacerlo en un sentido progresista. Marco, bien, nuevamente, creo que te equivocas. Has dicho que el presidente Bernardo Arévalo tuvo o tiene un discurso republicano y ético. No, te equivocas, Marco, a menos que no sepas qué es una república. Una república es el equivalente a un gobierno limitado o un gobierno mixto, ¿sí? Un gobierno que de alguna manera contiene las 3 formas puras de gobierno: una monarquía, una aristocracia y la democracia. Eso es una república, la combinación de estos 3 poderes, o más bien de estas 3 formas puras de gobierno, de alguna manera representadas en el organismo ejecutivo, en el organismo judicial y en el organismo legislativo.
Así que, pues bien, en todo caso, el presidente Bernardo Arévalo tiene un discurso, digamos, democrático, ¿sí? Y el presidente Arévalo advierte la democracia como la panacea. Y no, para nosotros, los liberales clásicos fusionistas, la democracia pues no es más que un método de elección de gobernantes. Sí, eso es básicamente la democracia y la puede haber de dos tipos. La democracia liberal, en la cual no se negocian los derechos individuales, es decir, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada de los individuos, y la democracia antiliberal, en la cual se sacrifican y se socavan estos tres derechos individuales bajo la bandera de las colectividades y de las supuestas o aparentes mayorías. Así que, pues bien, creo que tienes que tener muy claro esto. Además, pues eso que tú llamas ético, pues bueno, digamos que es un discurso moralista el que tiene el presidente Bernardo Arévalo, a quien le hemos de reconocer, eso sí, ciertas posiciones decentes en materia de política internacional. ¿Ya? Nosotros pues le juzgamos y le juzgamos en aquello que hace mal, pero también valoramos aquello que hace bien. Claro, es muy poco desde nuestra perspectiva, pero en todo caso pues es un presidente que ha salvaguardado cierta institucionalidad y ha mantenido pues una postura relativamente decente en materia de política internacional. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Para sorpresa de nadie, en Guatemala existe una concentración de poder mediático donde 12 familias controlan los medios digitales y la televisión. Uno de los dueños es Gustavo Alejos, exministro prófugo por lavado de dinero, que fundó el canal de TV y la CACIF. ¿Te suena? CACIF me suena, el famoso comité empresarial más poderoso del país que, a juzgar por su interferencia en política, pues tiene más influencia que los partidos. El poder real en Guatemala. Cuéntamelo todo y exagera, Estefanía Veloz. Bueno, yo creo que a tu sección podría llamársele más bien Cuéntamelo todo y engaña, ¿no? Porque dices muchas cosas que son falsas, que son mentira, Estefanía, y nosotros te tenemos que corregir la plana. A ver, por ejemplo, Gustavo Alejos, sí, ciertamente y aparentemente ha sido un personaje nefasto, aunque te digo, pues ha sido pues prácticamente, ha salido ileso de todo proceso judicial o de casi todo proceso judicial, no se le ha probado realmente nada, pero bueno, él pues no fundó el CACIF, ¿sí? Te quiero corregir esa plana. El CACIF pues es ese conglomerado de empresas, ciertamente, es una asociación de empresas, de industrias, y bueno, es el sector empresarial organizado. Ciertamente, pues, de alguna manera, tiene sus influencias políticas el CACIF. Es una élite, es la élite empresarial, y creo que tiene el derecho de poder influir. Lamentablemente, no lo hace bien. ¿Sí? No lo hace bien y por eso es que, pues bien, es tomado como caballito de batalla de diputados como Samuel Pérez y de medios de comunicación como el tuyo, que bien, vienen y despotrican contra el CACIF, sin advertir también que muchos de estos empresarios y especialmente las empresas, pues de alguna manera generan muchísimo empleo, pagan impuestos, dicho sea de paso, y pues en buena medida pues muchas de estas empresas sostienen al país y sostienen muchas familias guatemaltecas. Así que, claro, lo que pasa es que tu sesgo es tal que no reconoces que, de alguna manera, pues hay matices en este tipo de cosas, ¿no? Como este es nuestro primer programa sobre Guatemala, vamos a ver quiénes son los dueños de los principales medios guatemaltecos, porque ahí empieza todo. Prensa Libre, el periódico más influyente del país, pertenece a María Mercedes Girón de Blanc, quien se desempeña como presidenta del Consejo de Administración, y su nombre, junto al de su esposo
Peter Blank han sido revelados en investigaciones denominadas como Panama Papers, vinculados a las firmas offshore. Y como si la historia reciente de este periódico pues fuera poca, vamos a pasar al pasado. Prensa Libre fue fundada el 20 de agosto de 1955 y jugó un papel determinante en el derrocamiento de Jacobo Arbenz al adoptar una postura de oposición frontal y promover una narrativa anticomunista que legitimaba la intervención estadounidense. Esto al igual que los grandes medios brasileños en el golpe de 1964. Y no son los únicos, porque el segundo conglomerado mediático es Emisoras Unidas, con 57 estaciones de radio y 124 frecuencias que pertenecen a la familia Archila. El medio Plaza Pública documentó que el sobrino de los fundadores, Eric Archila, fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Archila fue acusado en el caso de la cooperacha de lavado de dinero, una estructura criminal que supuestamente recolectaba dinero ilícito de funcionarios para comprar regalos de lujo a la pareja presidencial. El conglomerado de Emisoras Unidas vinculados a Archila recibió 63 millones de quetzales en contratos gubernamentales. Tú ya sabes cómo se traduce de dólares a quetzales, ¿no? Más Quetzales a dólares, te lo tengo, aproximadamente 8.2 millones de dólares en 10 años, y sus oficinas fueron allanadas como parte de las investigaciones de corrupción en ese periodo. Y ya entendiendo este ecosistema mediático guatemalteco tan particular, y esto es sarcasmo porque se parece a muchos otros en Latinoamérica y el mundo, vamos a ver cómo construyen la imagen de incapacidad del gobierno de Arévalo. Empecemos con las columnistas. En noviembre del 2024, la columnista Brenda Sanchinelli escribió en Prensa Libre que la incapacidad de articular un plan claro de gobernabilidad ha dejado al país estancado y que su mandato será recordado como uno de los más improductivos en la historia reciente. La columna llega a exigir la renuncia del presidente usando las palabras como fracaso, parálisis e improvisación. Les cuento que Sanchinelli es gerente general de Consultores en Imagen, una empresa de consultoría de imagen pública, y tiene un historial político muy claro. En el 2007 escribió una carta de apoyo a Otto Pérez Molina antes de las elecciones, confesando después que su derrota fue un durísimo golpe. Y hoy su orientación ideológica actual es buquelista. Pero, Estefanía, una columnista puede perfectamente tener sus opiniones políticas. Eso no es ninguna prueba de coordinación con ningún poder. Hay más voces que repitan el mismo mensaje desde las mismas páginas, ¿no? Sí, las hay, y con vínculos institucionales mucho más concretos. María del Carmen Aceña escribe la columna Conciencia en Prensa Libre como experta de seguridad, donde ha comparado a Arévalo con Maduro. Lo ha insinuado como comunista y lo ha criticado por falta de mano dura. Pero su perfil va mucho más allá de ser opinadora. Fue ministra de Educación en el gobierno de Oscar Berger y fue presidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN. Actualmente es vicepresidenta de ese mismo think tank y es directora del área de seguridad ciudadana. O sea, que no es una columnista cualquiera independiente que opina sobre política pública o seguridad. Es una exfuncionaria y directiva de un think tank empresarial que tiene una agenda específica sobre seguridad. En cuanto a Prensa Libre te refieres, pues bien, mira, Prensa Libre es un medio de derechas, ciertamente es un medio de derechas, es un medio de comunicación escrita, sí, como un legado histórico, fundada en 1955, gracias, 70 años de haber sido fundado Prensa Libre. Y te falta decir, cuando tú analizas quiénes son los columnistas de Prensa Libre, mencionas a Brenda Sanchinelli, a María del Carmen Aceña. A ver, yo te diría una cosa, Brenda Sanchinelli más bien es una columnista de centro derecha, no muy bien definida allí. Ciertamente María del Carmen Aceñas es de derechas, y también te comento, hay otros columnistas aún más de derechas que te faltó investigar. Alguien como Ramón Parellada, como Carol Ríos de Rodríguez o como Jorge Jacobs. Estos son columnistas muy buenos, por cierto, y que plantean sus opiniones en favor del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Pero te faltó investigar un poco más, porque en Prensa Libre también se le da espacios a columnistas como Vida, Amor de Paz, Haroldo Chetumul o Carolina Sarte, los tres columnistas de izquierdas. ¿Por qué eso no lo dijiste? Bien, pues creo que no exageraste lo suficiente, engañaste, porque haces ver al periódico como si fuera un periódico de derechas, cuando en realidad, desde nuestra perspectiva, Prensa Libre es un medio de comunicación en gran medida imparcial, y al menos en sus 2 páginas o 3 de opinión, pues
en alguna medida tiene un balance entre poner o darle espacio a columnistas de derecha como columnistas de izquierda. Con respecto al medio de comunicación Emisoras Unidas, Estefanía, pues bien, te equivocas, porque Emisoras Unidas es más bien un medio de comunicación que ha respaldado en gran medida el gobierno de Bernardo Arévalo. Así que tal vez si tú le adviertes como un medio de derechas, en realidad, aunque sea su director o aunque su dueño sea un empresario que fungió como ministro de Energía, si no mal recuerdo, hace unos 10 años, en realidad es un medio que en general ha respaldado la gestión del presidente Bernardo Arévalo. Me parece que ahí también yerras, Estefanía. Y que es exactamente el CIEN, porque ese nombre aparece citado constantemente en las notas sobre seguridad como si fuera pues una fuente neutral de análisis confiable, ¿no? El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales fue fundado entre 1981 y 1983 como una entidad privada sin fines de lucro. Ellos mismos se definen como una institución política, pero no partidista, cuya misión es marcar el rumbo de la política pública neoliberal, orientando a los tomadores de decisiones por medio de propuestas técnicas. Por último, aludes al CIEN, al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Bueno, sí, ciertamente es un tanque de pensamiento de derechas, ciertamente, y pues bueno, así como existe el CIEN, te puedo decir que también existe el ICEFI, y también existen la Universidad Rafael Andívar, y también existe el Instituto de Políticas Públicas de la USAC, el IPNUSAC. O sea, todas estas organizaciones y tanques de pensamiento son de izquierda, pero tal parece que en tu investigación y en este afán de contar todo y exagerar, pues en realidad lo que haces es ocultar la verdad, porque aunque ciertamente el CIEN es un tanque de pensamiento de derechas, pues existen muchos otros tanques de pensamiento de izquierdas. Claro, lo que pasa es que tú, con tus colegas Ina y Marco, pues lo que obviamente quieren hacer ver es que en Guatemala pues prevalece, digamos, esta noción de que solo existe una especie de poder, ¿sí? Un poder de derechas que de alguna manera está haciendo contención a este presidente social progresista y que por eso pues no tiene éxito. Pero la verdad es que el presidente tiene mucho apoyo y mucho respaldo de muchas otras organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Y me parece que, pues en este sentido, también yerras y también, pues no exageras como debieses porque no mencionas a los tanques de pensamiento de izquierda. Bien, gracias Jorge por habernos dado ese recorrido y esa contrapropuesta a lo largo y ancho de esos poco más de 25 minutos donde tanto Ina Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz vienen y hacen gala de su progresismo tan característico, ¿no? Y como todos lo sabemos, los activistas de izquierda pretenden hacerle ver a su audiencia, más que nada, lo que ellos quieren transmitir. Nosotros acá venimos a contrastar las opiniones y eventualmente podría ser que lleguemos a coincidir en algunos puntos. Si el Ministerio Público no investiga crímenes comunes ni homicidios de policía, ¿a qué dedica sus recursos? Buena pregunta. A perseguir periodistas, fiscales anticorrupción y adversarios políticos. Mientras 118 personas acusadas de corrupción fueron beneficiadas con cierres de casos, más de 100 críticos del sistema judicial fueron forzados al exilio y decenas encarcelados. Tanto Estefanía Veloz como Marco Teruggi acudieron a los medios de comunicación que evidencian el deterioro y la inoperancia que hoy tiene el Ministerio Público. Un Ministerio Público donde eventualmente nosotros coincidimos con su lectura. ¿A qué se dedica el Ministerio Público? Bueno, a la persecución del adversario político. Y de cierto es, como ustedes han evidenciado ya en algunos medios de comunicación que han presentado, sí, el Ministerio Público hoy sirve a los intereses de una mala oposición que derrotada en las urnas en el proceso electoral, pues bien, se ha visto oriada a recurrir a esas estrategias o estratagemas perversas y para nada democráticas y convertir al Ministerio Público en una arma de persecución contra activistas de izquierda, contra el propio presidente y funcionarios de este gobierno. Lo que ustedes omiten mencionar
es que el Ministerio Público hace algunos años, cuando estaba bajo el mando de una fiscal general de izquierdas, hacía exactamente lo mismo. Durante mucho tiempo las instituciones de Guatemala no han estado cooptadas por lo que ustedes han dicho como este pacto de corruptos liderado por lo que ustedes han interpretado como la derecha económica del país. Realmente en la historia del país hemos tenido fiscales que han sido de izquierdas y que han hecho exactamente lo mismo que ustedes critican hoy: persecución al rival político a través de distintas instancias, a través de distintas fiscalías. Eso es lo que se tiene en Guatemala, un ministerio público que genuinamente no hace su labor y no se circunscribe a las operaciones que se esperarían de un ente de control y de investigación, que sirvan al ciudadano para investigar los crímenes cotidianos, los asaltos, los robos, las violaciones a nuestros derechos individuales que podemos sufrir cualquier guatemalteco durante cualquier día. En esa parte nosotros, insistimos, les damos la razón. Hoy el Ministerio Público se ha desviado de su orden natural. Tiene que ver con el sistema que se circunscribe el país de Guatemala, un sistema estatista que ha degenerado en estas instituciones que para nada limitadas se entrometen en investigaciones de partidos políticos, de medios de comunicación, en lugar de estar enfocado en responderle al ciudadano, de responder al ciudadano con las demandas legítimas cuando sus derechos se ven vulnerados. En medio de la crisis, el aumento de la violencia que atraviesa Guatemala, semanas atrás nos llegaba una información extraña. La Corporación del Desafío del Milenio eligió a Bolivia, Ecuador y también a Guatemala como elegibles para desarrollar un programa compacto y umbral. ¿De qué se trata esta corporación con nombre de Iglesia Mormona y lenguaje tecnocrático? Es un instrumento utilizado por Estados Unidos para intervenir en países de bajos ingresos, al igual que la USAID es una herramienta para ejercer el poder blando. Fue creada por el Congreso de Estados Unidos en enero de 2004 durante la presidencia de George Bush. Es una corporación estatal que se financia con fondos públicos y es encabezada por el secretario de Estado o por quien él designe. En su página nos cuenta que la Corporación del Desafío del Milenio se asocia con los países más pobres del mundo. Este es un requisito indispensable para ser alcanzado por su bondad. Hay que ser muy pobre para acceder a sus programas. Además, hay que estar comprometido con una gobernanza justa y con la libertad económica. Y traduzco desde el lenguaje de la diplomacia al lenguaje cínico. Hay que ser pobre y además estar resignado. En su afán, estimados amigos de la base, por querer hacer ver que Guatemala es un país controlado por las mafias empresariales y este pacto de corruptos, que convenientemente ustedes manejan un discurso en el cual el espectador común podría malinterpretar de que el pacto de corruptos, si es que existe tal cosa, son solo los empresarios del país. Han evidenciado las vinculaciones de estos entes supranacionales vinculados a los gobiernos de derecha norteamericanos y cómo se plantean privilegios o exigencias para a la clase económica del país, a las esferas de grupos empresariales organizados, y que el país responde a estos intereses que se alinean con la agenda de Estados Unidos. Particularmente, Ina Finogenova, mencionas a la Cooperación del Desafío del Milenio, una organización que habría de surgir por el mandato del presidente George Bush, a través de la cual, se plantea coaccionar a los países a regir sobre cierto tipo de iniciativas o establecer cierto tipo de metas que vienen a beneficiar a la iniciativa privada, principalmente a la iniciativa privada norteamericana en cada territorio, donde a cambio de complacer ciertos parámetros o de alcanzar ciertos parámetros, pues bien, Estados Unidos ofrece cierta retribución económica de ayuda especial. De hecho, hacen mención a cómo los países califican a través de ciertos indicadores que en primera sí son muy difíciles de medir y que siempre se basan en países relativamente pobres a los cuales Estados Unidos quiere imponer su doctrina imperialista a través del soft power, ¿no? Te vamos a dar donaciones a cambio de que apliques ciertas políticas que beneficien a la élite económica, etcétera. Ok. Nosotros también estamos de acuerdo en cuestionar esas dinámicas y hemos propuesto que Guatemala no circunscriba ninguno de esos tratados que hoy por hoy vulneren soberanía y que hagan directamente a Guatemala un país que obedezca las órdenes que dictan desde Washington. Ojo ahí,
no solo Guatemala, tú mencionas para el caso de esta organización de cooperación que está incluida Bolivia y que está incluida Ecuador. Y me parece interesante porque plantean por ahí el cuestionamiento, ¿no?, de que el escenario se fragua en el entorno de que esos dos países son países donde gobierna la derecha. Grave error. En primer lugar, Daniel Noboa no es de derecha en Ecuador. Segundo, el reciente presidente electo en Bolivia, que todos han vendido como la alternativa a Evo Morales y al socialismo de Evo Morales, tampoco es de derecha. Y esto particularmente creo que deben de atenderlo muy bien. Ustedes ya dedicaron un video hablando de Rodrigo Paz y demás, pero no atendieron a que este político, al igual que en Guatemala, son de izquierda, ¿no? Y sí, en efecto, se alinean a estas organizaciones y a las directrices, pero no únicamente a estas organizaciones norteamericanas que velan por impulsar reformas que van a beneficiar o van a privilegiar a la élite económica. En Guatemala hemos tenido el lobby de algunas ONGs y también de instituciones como la fenecida USAID, que se dedicaban también a ofrecer financiamiento a cambio del activismo de izquierdas. Y eso no se cuestiona a través de sus plataformas, de sus comunicados, ni mucho menos de sus pronunciamientos, amigos de la base. Deben de, nuevamente, ¿no?, atender a que están evidenciando lo que ustedes quieren montar como narrativa, que en Guatemala solo se beneficia si la élite sale privilegiada. En Estados Unidos, durante el gobierno de Joe Biden y de los gobiernos demócratas, USAID financiaba activistas de izquierda, medios de comunicación de izquierda, cosa que omiten mencionar. Nosotros nos oponemos a que haya financiamiento externo que coaccione a la clase política, que coaccione a las élites cada vez más disfuncionales a reñirse o a basarse en una agenda política internacional. Abogamos por una soberanía nacional y desde luego una soberanía que no se fundamente ni en los privilegios económicos para la clase del sector privado organizado, ni en privilegios sociales para tantos activistas, ONGs y demás. Tampoco los veo criticar la influencia que tienen los bancos internacionales y los préstamos a través de los cuales someten a nuestros países en América Latina. Y hoy nos acompaña Jordán Rodas, es político, abogado guatemalteco. Él fue procurador de los derechos humanos de Guatemala durante 5 años hasta el año 2022, en el que se tuvo que exiliar y ahí sigue en el exilio. Jordán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sina. Un honor estar con la base América Latina, con voces tan calificadas. Y qué bueno que le estén dando ustedes la importancia que la región se merece. Un honor estar con ustedes. A nosotros nos llama la atención el esquema que manejan ustedes en la base, tanto con la forma en la que tienen de desarrollar sus programas, como también algo que eventualmente algún día esperamos en Fusionista Propone poder aplicar, y es la invitación de algunos referentes, algunos invitados que puedan ilustrar más el panorama. He de decirles, tanto a Ina Finogenova, a Estefanía Veloz y a Marco Teruggi, que también la calidad de sus invitados en ocasiones es cuestionable, ¿no? Y para el caso de Guatemala acudieron a alguien que los guatemaltecos que están viendo este video reconocerán bastante bien, el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Andrade Rodas, ex candidato vicepresidencial del Movimiento de la Liberación de los Pueblos en 2023, proscrito lamentablemente. En Guatemala sí continuamos con la proscripción de candidatos en una era democrática, pero bien, un activista de izquierda, un político de izquierdas que ha sido atinadamente elegido por ustedes porque creo que favorecía su narrativa, ¿no? No es una narrativa imparcial de alguien que podría estar analizando el contexto guatemalteco dentro, porque como bien lo explica el propio Jordán Rodas, en este momento él se encuentra en el exilio debido a varios señalamientos a la persecución política judicial, al lawfare que se vive en Guatemala, pero un activista de izquierdas más. Prueba de ello, todo el discurso de victimización ante el cual se monta su narrativa en esta primera intervención. Jordán, esta crisis de gobernabilidad que parece tener Guatemala en estos meses, ¿a qué se debe? ¿Cuánto recorrido tiene en tu opinión? Y sobre todo, ¿puede resolverse? Bueno, es una crisis que no tiene solo una causa, es multicausal, ¿verdad? Lo más fácil sería decir mano dura y no es la solución. Ha sido un abandono también de políticas sociales, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que ha acumulado también más desigualdad,
Recordemos que Guatemala es un país muy rico, pues afortunadamente concentrado en pocas manos. Eso ha forzado a miles de guatemaltecos, casi 4 millones viven en Estados Unidos, que con su trabajo sostienen la economía, representan más del 20% equivalente al Producto Interno Bruto, y entonces esa desigualdad existente pues hace que los jóvenes no tengan oportunidades educativas, de recreación, y muchos de ellos, no es justificación, pero paran delinquiendo. Le das la bienvenida a Ina y lo primero que hace Jordán Rodas es, ampliar un poco el panorama en torno a su situación en el extranjero y demás. Y desde luego, los guatemaltecos que estamos en Guatemala, que vivimos en el país, atendemos muy bien a por qué estos actores se fueron y entendemos que muchos de ellos también no han querido enfrentar a la justicia guatemalteca porque no hay justicia en Guatemala. Pero nuevamente hay que tener mucho cuidado con sus invitados, amigos de la base, porque muchas veces plantean soluciones erróneas, totalmente erróneas, y una lectura equivocada del problema. Por ejemplo, Ina, hablas sobre la crisis y le cuestionas al ex procurador Jordán Rodas acerca de cuál es la crisis o en qué se basa esta crisis de inseguridad ante la cual se circunscribe el análisis de su video. A lo cual el ex procurador menciona que no se puede atender a una única causa, es multicausal. Desafortunadamente viene a reivindicar una serie de preceptos socialistas muy adecuados a su ideología política. Empieza a hablar de la falta de políticas sociales, la falta de redistribución de la riqueza, el problema de la inseguridad es un fenómeno que nace a partir de la acumulación de la riqueza en pocas manos. Bueno, una retórica marxista pura y dura. Nosotros en Fusionista tenemos que cuestionar la lectura que hace el ex procurador porque no atiende al problema de raíz. Ya lo ha mencionado Jorge en este video, es el sistema. A través de nuestra campaña de Es el sistema estúpido, queremos corregir la plana no solo a la gente común, sino a este tipo de políticos hoy en el exilio que se dedican a decir de que Guatemala es pobre y sufre de la violencia porque no es lo suficientemente socialista. No, al contrario, es porque es excesivamente estatista, tiene grados de socialismo y de mercantilismo crónicos que han degenerado en un sistema que, en efecto, degenera en crisis como la inseguridad. La inseguridad, la violencia que estamos padeciendo no es únicamente causa de la acumulación de riqueza en pocas manos, y sobre todo Jordán Rodas dice la acumulación de riqueza en las manos empresariales. En todo caso es la acumulación de la riqueza de los privilegios en activistas, miembros de la política convencional y élites disfuncionales que no advierten que es necesario revisar el sistema político y económico que tiene Guatemala actualmente. El estatismo que impera en nuestro país es el verdadero responsable de la crisis de inseguridad que no solo padecemos los guatemaltecos, o que no solo padecimos hace algunas semanas. Es el responsable de este sistema de la crisis permanente que nosotros atravesamos en Guatemala desde hace décadas. Ina, no me lo estás preguntando a mí, pero te doy la respuesta. El problema yace en las leyes que parten desde la mismísima Constitución Política de la República. Y ojo que el señor ex procurador va a atender a esto en algunos minutos, pero por ahí vamos a corregir la plana también. El problema son las leyes que hoy por hoy soportan un sistema que tiene al gobierno desenfocado de lo único en lo que el gobierno debiese de estar metido, que es la seguridad, la justicia y las obras públicas de infraestructura. Y lo tiene haciendo 1001 tareas, le ha delegado 1001 atribuciones y le ha responsabilizado del recurso de los guatemaltecos casi forzadamente. De esa cuenta, pues tienes al gobierno haciendo tantísimas atribuciones con tantísimos recursos que se desenfoca de lo único para lo cual el gobierno sirve, que es procurar la seguridad, la justicia y las obras públicas en el país. De esa cuenta, invitadísimos ustedes, estimados oyentes, a que vayan allá al canal de La Base y en los comentarios le hagan saber a Ina. Los fusionistas dicen el problema de la inseguridad es el sistema, pero no solo el sistema es el que causa la inseguridad, causa la miseria. La miseria que tanto condena el ex procurador Jordán Rodas causa, pues en efecto, una desigualdad legal donde se brindan privilegios para unos y privilegios para otros. A lo largo y ancho de este video, como bien ha señalado Jorge, ustedes han parcializado la información y han hablado únicamente de ciertos privilegios para la clase empresarial, pero
no ponen sobre la mesa los privilegios para algunas instituciones de carácter social. La Universidad de San Carlos, por ejemplo, a la cual el ex procurador Jordán Rodas intentó competir para alcanzar la rectoría de dicha universidad, que se ha convertido en un botín político por la gran influencia que tiene en la toma de decisiones y desde luego la jugosa rebanada del pastel del presupuesto público que se lleva a una institución como la Universidad Pública en Guatemala. Hay que atender, el sistema es lo que tenemos que cambiar y este fenómeno de la delincuencia va a disminuir en la medida en la que transitemos a un sistema de gobierno limitado enfocado a sus atribuciones propias y naturales. Jordán, muchas gracias por estar en la base América Latina. Acá hablábamos de lo que se conoce como el pacto de corrupción. ¿Podrías explicarnos qué es, cómo opera y cuál es el rol que tiene ahí el Ministerio Público? Bueno, es un actor que ha sido complaciente y ha favorecido a los principales artífices, que el pacto corrupto es un conglomerado de empresarios inescrupulosos que han visto a Guatemala como su finca, también de políticos corruptos que se han puesto de acuerdo para medrar del presupuesto público y también de funcionarios de distintos gobiernos que han visto que Guatemala pues se puede hacer de todo y que no pasa nada, que hay una gran impunidad. También al ex procurador Jordán Rodas, Marco Teruggi, le preguntaste sobre el pacto de corruptos. Tal parece que durante todo el episodio trataste de definir, pero no bastaba tus definiciones. Querías que alguien de Guatemala validara tu lectura. Y el ex procurador Jordán Rodas acude a que el pacto de corruptos es ese contubernio entre empresarios. Me llama la atención, Jorge, menciona muy precisamente a los empresarios. Las izquierdas buscan desacreditar la figura del empresario. En todo caso, los fusionistas tenemos que advertir, ¿no? Tal cosa como el pacto de corruptos es una narrativa sobre la cual las izquierdas han montado para afianzar su banderita de lucha contra la corrupción. Fogonear la histeria anticorrupción es lo que le sirvió al presidente Bernardo Arévalo para ganar las elecciones. Se vendía como el candidato contra la corrupción, aquel que iba a ser el divino salvador contra la corrupción, y bueno, regularmente se atiende a que los activistas de izquierda pegan mucho con el tema de la clase empresarial corrupta, ¿no? Nosotros aquí tenemos que advertirles, estimados amigos, que en la base, al igual que en muchos otros medios, caen también en fogonear la histeria anticorrupción, pero solo cuando viene de las derechas, o solo atienden a que la corrupción se circunscriba a ese contubernio público-privado, cuando los grandes empresarios se vinculan con la corrupción se vinculan con los políticos para hacer actos de corrupción. La corrupción es un fenómeno, nuevamente, consecuencia del sistema de gobierno ilimitado. Y bajo este sistema ha habido corrupción no solo de gobiernos de derechas, ha habido corrupción también dentro de los gobiernos de izquierda que han habido, que han sido los pocos, afortunadamente. Y sin embargo, también una élite disfuncional de empresarios mercantilistas han caído en ese pacto social mercantilista perverso donde se conceden privilegios para ambas partes. En todo caso, estimados amigos de la base, ustedes pretenden hacer ver que este país y los actos de corrupción y el pacto de corruptos es, digamos, el producto de una élite económica que mantiene el control sobre el país. Bueno, acudamos a las responsabilidades. Ciertamente hay, insistimos con esto, élites disfuncionales como una élite económica que no atiende a la necesidad de transitar al capitalismo liberal, de derogar leyes malas que afectan sus empresas y las empresas del resto, y que no quieren una competencia libre, buscan una competencia limitada, regulada por el Estado, donde ellos ya se sienten cómodos. Pero también hay activistas de izquierdas, ONGs, partidos políticos de izquierda que también salen beneficiados de este pacto de corruptos, como les gusta llamar, que no es más que esa dinámica del pacto social mercantilista donde se aprueban leyes malas de carácter socialista para unos y de carácter mercantilista para otros. Y aquí hay privilegios de montones, ¿eh? Ustedes, insisto, ojalá algún día, sabemos que no va a pasar, pero ojalá y algún día hiciera algún video analizando
Todos los incentivos perversos que se circunscriben a sindicatos, a la universidad pública, a los grupos de interés, a los colectivos indígenas que defendieron, dicen ustedes, la democracia en 2023 y que fogonearon la victoria del presidente Arévalo, y que vean todos estos elementos que son nuevamente producto de un sistema, son la consecuencia y no la raíz de los problemas que enfrenta Guatemala. Jordán, gusto en saludarte. Cuando Arévalo llegó a la presidencia había muchas expectativas. Una de esas era que se acabaran por lo menos los exilios. ¿Por qué no sucedió esto? Y de paso, ¿qué balancearías de la gestión del presidente Arévalo? Bueno, es una pregunta que nos hacemos los propios exiliados, que teníamos una expectativa de un exilio digno y de un regreso que ya se fuera dando en condiciones. Pero yo pienso que a él le ha faltado tener una política para los exiliados, ya lo dijo la Comisión Interamericana, se lo recomendó igual el alto comisionado. Entonces un poco de empatía de él y su equipo para implementar, porque si no el tiempo se va rápido, ya quedan 2 años, el otro año ya van a haber elecciones y se acaba el periodo. Estefanía Veloz, cuestionas a el ex procurador Jordán Rodas en torno a qué ha pasado con los exiliados en Estados Unidos, ¿no? Y qué ha pasado con el presidente Bernardo Arévalo, por qué no ha aplicado medidas para que los exiliados, que la mayoría son activistas del ramo judicial de izquierdas, que hoy por hoy están fuera de Guatemala, por qué no han podido regresar, a lo cual el propio Jordán Rodas, tal parece que si nos adentramos en analizar a quién le está hablando, envía un mensaje ciertamente contundente al propio presidente Arévalo, ¿no? No sabemos nosotros qué ha pasado, dice el ex procurador, por qué no ha habido una política de retorno para nosotros con garantías, y de esa cuenta se hace ver, ¿no?, un poco esta disputa que hay dentro de las izquierdas. Las izquierdas tienen tanto poder, estimada audiencia, que se dan el lujo de fragmentarse, pelearse entre ellas e incluso no estar tan unidas como se pretende, aunque ojo, sí atienden al proceso político de elecciones a través de partidos políticos para encauzar sus diferentes proyectos, ¿no? Y bueno, eso pasa en Guatemala. Tú tienes hoy por hoy a una izquierda socialdemócrata con tintes progresistas, moderada en alguna medida, que no ha conciliado del todo políticas que vayan a beneficiar a la izquierda más dura, como lo es un Jordán Rodas, una Telma Aldana en el exilio, un Juan Francisco Sandoval, y de esa cuenta los tienes fuera del país, ¿no? A pesar de que hoy gobierna un presidente de izquierdas. Es una izquierda muy moderada. Ojo, porque los fusionistas advertimos esto, al presidente Arévalo, su equivalente, para que haga una especie de símil y que nuestra audiencia lo pueda atender mejor, es el espejo mexicano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una izquierda con tintes democráticos, blanda, que dio paso posteriormente a una izquierda radical y más dura, como en el caso de nuestros vecinos lo es la presidente de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, ojo con esto, porque con esta narrativa con la que viene el ex procurador, deja entrever, ¿no?, que dentro de las izquierdas al parecer hay cierta decepción, aunque no se pierde la esperanza, dice Jordán Rodas, ¿no?, por parte de que el presidente Arévalo corrija el rumbo. A mí me parece que esta es una muestra de cómo las izquierdas operan. No tienen, insisto, tanto poder que se dan el lujo de ni siquiera estar tan coordinadas. Al menos la izquierda blanda hoy por hoy gobierna, y gobierna fragmentada, con un partido fragmentado en el Congreso, por un lado Raíces, y que es un grupo que se está formando, y por el otro Movimiento Semilla, que por ahí andan algunos diputados siendo fieles a la idea de mantenerse alineados. Bueno, todos los diputados, tanto de Raíces como de Semilla, se mantienen alineados al oficialismo, pero ciertamente se ve por ahí un parteaguas, o al menos una estrategia a la cual se apuesta por radicalizar aún más a la izquierda. A lo mejor, señor ex procurador, tendrá que esperar a que llegue un gobierno de izquierda radical y violento para que pueda tener el regreso digno que tanto añora. Ojo, esto no va a ser para nada algo positivo para la sociedad guatemalteca. Las condiciones de país idóneas para que regresen los hoy en el exilio debiese de ser aquel escenario político donde haya un gobierno limitado y donde las instituciones de investigación y de control se limiten a hacer y a servir a los ciudadanos a través de las investigaciones del crimen, no necesariamente a la persecución de adversarios políticos. Ojo con esto, porque
Esto tampoco se va a fogonear de un presidente Bernardo Arévalo, ni mucho menos de la izquierda convencional de Guatemala, que ha hecho exactamente lo mismo en el país cuando tuvieron a su cargo instituciones de investigación y el apoyo de las diferentes instancias que venían de Naciones Unidas, véase una CICIG, por ejemplo, que sirvió para hacer lo que hace hoy por hoy la FESI del fiscal Rafael Curruchiche, perseguir adversarios políticos. ¿Añora un retorno digno a su país, exprocurador? Bueno, usted en primer lugar no debió haber fogoneado, al igual que sus compañeros en el exilio, la persecución política a activistas y políticos de derecha en Guatemala. Ojalá que salga bien estas elecciones de segundo término, pero la Constitución Política de la República, que es el pacto social que está vigente de 1986, ya no está de acuerdo a los nuevos tiempos, porque los acuerdos de paz que se firmaron ya hace 30 años mandaban una reforma constitucional. Esta constitución fue a espaldas de los partidos de izquierda porque estaban prohibidos en aquel entonces. Entonces, en su momento no podemos esperar resultados distintos si la constitución sigue siendo la misma. Habría que entrar al problema de fondo. Jordán, una última pregunta por nuestra parte. Se vienen las elecciones en las que aparentemente se van a renovar los tres poderes del Estado y una se pregunta, ¿había alguna herramienta para cambiar a la fiscal que estorbó la juramentación con todas sus fuerzas del propio Bernardo Arévalo? ¿Qué necesidad hubo de aguantar a esta señora durante 2 años, una señora sancionada por doquier, para que finalmente, quien podía habérselo imaginado, le montasen una crisis de gobernabilidad? Digo, ¿tenía algún mecanismo Arévalo para no tenerla a su lado, digamos? Sí, yo estoy claro en eso, Ina. Yo soy profesor de Derecho Constitucional titular y lo primero que le enseñamos a nuestros estudiantes es la pirámide de Kelsen, la jerarquía normativa. En el primer escalón, las normas constitucionales, luego las normas ordinarias, después las reglamentarias y después las leyes particulares. La Constitución Política no pide ninguna sentencia firme en contra de la fiscal para destituirla. Una ley ordinaria de menor jerarquía que modificaron la ley del Ministerio Público sí pide esa sentencia. ¿Pero qué prevalece? ¿La Constitución o la ley ordinaria? Pero ahí el presidente Bernardo optó por una estrategia bastante cauta, demasiado para mi gusto. Ina Finogenova, cuestionas al exprocurador con respecto a las elecciones 2026, a las elecciones de segundo grado, que ojo, te corrijo la plana, no son elecciones para renovar los 3 poderes del Estado. Creo que por ahí a los colegas de la base se les informó a escasos minutos de transmitir seguramente cuáles eran todos los procesos, porque solamente se limitaron a enfocarse en el Ministerio Público, que esto ayuda a construir su narrativa, y mencionaron por ahí al Tribunal Supremo Electoral, mencionaron también a la Contraloría General de Cuentas, pero no mencionaron la designación de la cúpula del Banco de Guatemala, no hablaron de las elecciones de la USAC y demás. Bueno, no es la renovación de los 3 poderes del Estado. De hecho, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se renovaron. Y más que renovarse, cambiaron rostros de los administradores del sistema estatista que tenemos, ¿sí? Ahora bien, cuestionabas al exprocurador Jordán Rodas con respecto a si había posibilidades que en el marco jurídico actual hubiese la posibilidad de destituir al actual fiscal. Nuevamente, el problema que tienen las izquierdas nacionales e internacionales, por lo visto, es que pretenden hacerle creer a sus audiencias que el problema radica en una persona y que en este caso esa persona es la fiscal general María Consuelo Porras, quien hoy lidera la persecución en contra del presidente Arévalo. El problema no es la fiscal y el problema no se resuelve sacando a la fiscal. Sacando a la fiscal, Guatemala no se va a convertir en un país desarrollado donde no hayan incentivos perversos para esos contubernios público-privados. Sacando a la fiscal, el guatemalteco promedio no va a ganar más ni vivir mejor, no vamos a gozar de mejores condiciones de vida, de mejores oportunidades laborales. Eso no va a pasar. Esa narrativa, insistimos, es fogoneada por activistas políticos de izquierda a lo interno de Guatemala y que ha tenido resonancia en medios de comunicación internacionales. De esa cuenta han sancionado a la fiscal por doquier. La tienen sancionada en Estados Unidos, la tienen sancionada en Europa, pero realmente sacando o removiendo a la fiscal, que dicho sea de paso, eso no lo dice Jordán Rodas, muy hábilmente, creo yo, él dice, es
la no remoción de la fiscal se debe a una modificación de una ley. Pero qué conveniente, ¿no, exprocurador? Porque usted hace alusión a que en derecho debiese de primar la Constitución Política de la República y luego algunas leyes ordinarias, y en ese caso mete ahí la ley del Ministerio Público y dice, bueno, la Constitución sí faculta al presidente para sacarlo, pero no lo ha hecho, ha optado por una política, y lo que pasa es que ha habido una modificación legal para que no se pueda remover a la fiscal tan fácilmente. Pero omite mencionar que esa modificación la hizo la anterior fiscal general del país, Thelma Aldana, que hoy es compañera suya en el exilio, también una fiscal de izquierdas, que se dedicó a la persecución política de sus adversarios de derecha. Vean qué conveniente, esto no te lo dicen en la base, esto no te lo dice Ina Finogenova, no te lo dice Marco Teruggi, no te lo dice Estefanía Veloz, y tampoco mucho menos te lo va a decir Jordán Rodas. Nosotros aquí ponemos en evidencia esas mentiras o esos pronunciamientos a medias, porque nuevamente ni se atiende al problema de raíz, y estos problemitas que podríamos mencionar han sido producto de las propias izquierdas que en el pasado pretendían perpetrarse en el poder, y en esta alternancia que ha habido donde dentro de ese recambio de fiscales ha caído una fiscal que yo me atrevo a decir tampoco es una fiel defensora de los principios de la derecha, ciertamente ha servido más a los intereses de ciertos opositores al gobierno, pero no necesariamente opositores del sistema, por lo que removerla no va a cambiar absolutamente nada en Guatemala. Y ahora bien, para finalizar, me interesó algo que yo creo que debiésemos de advertir la gente de derechas, sobre todo porque Jordán Rodas, pese a estar en el exilio, tiene muchísima influencia en la población que aún lo ve a él y ve a los exiliados que han sido obligados a retirarse del país por la persecución judicial como supuestos héroes que algún día volverán, ¿no? Y van a hacer el cambio que aún no ha logrado el presidente Arévalo. Y es que Jordán Rodas menciona que los cambios profundos deben de basarse en reformas, reformas constitucionales, reformas un poquito más agresivas. Y en eso coincidimos con usted, Jordán Rodas. Los fusionistas, desde esta modesta tribuna, desde hace muchísimo tiempo venimos señalando que para corregir el rumbo de Guatemala, efectivamente, se necesitan reformas profundas y un cambio constitucional. Con lo que sí no convenimos con su persona es que usted plantea un cambio constitucional para profundizar aún más el sistema socialista en Guatemala. Las izquierdas, cuando te hablan en clave de cambio de sistema, cambio constitucional, realmente no están hablando de cambiar la constitución para bien, al contrario, pretenden dotar de más poderes, atribuir más funciones y por ende buscar la atribución de más recursos al gobierno, al Estado, y que el Estado someta a los ciudadanos, que nos someta a través de decenas, cientos, incluso miles de leyes malas a seguir pagando con nuestra propiedad, con nuestra libertad y con nuestra propia vida, estimados guatemaltecos. Jordán Rodas, sí, en efecto, Guatemala necesita un cambio constitucional, pero no fogoneado, no liderado por sus activistas de izquierda, por los políticos de izquierda, porque la Constitución del 85 ya es de izquierda. La Constitución vigente en el país ya es de izquierda y ha demostrado ser un fracaso para generar las condiciones de país donde los guatemaltecos podamos vivir dignamente. Al contrario, se nos ha arrebatado la dignidad a los guatemaltecos, haciéndonos creer que no podemos vivir sin que el gobierno tutele cada una de las esferas de naturaleza privada que nos corresponden a nosotros. La educación, la atención médica, el trabajo, el medio ambiente, la economía, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cambio constitucional, sí, pero no como lo plantean las izquierdas en el exilio y alguna que otra izquierda que por ahí se presentará a elecciones nacionales en 2027. El cambio constitucional que viene bien para Guatemala es aquel en el que se planteen las reformas profundas y de shock en el ámbito de la política, la economía y las finanzas, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Esas 5 grandes reformas que nosotros planteamos, sí, contemplamos para ellas un cambio constitucional, pero donde no otorguemos más poderes al Estado para redistribuir la riqueza, para más políticas sociales. Al contrario, planteamos un cambio constitucional para ponerle límites a los gobernantes, para ponerle límites al gobierno y otorgar, devolver atribuciones, poderes y recursos a los ciudadanos.
Eso no lo vas a escuchar en La Base. Y de esa cuenta, estimado oyente, te invitamos a apostar por el proyecto fusionista, a acompañarnos en este 2026, a hacer parte de nuestra campaña mediática de "es el sistema estúpido", porque cuando se presentan este tipo de contenidos audiovisuales tienen miles de vistas en YouTube, en X, en donde sea que los publiquen, y están llenos de mentiras. Lo hemos evidenciado acá el día de hoy, pero cuando nosotros hablamos con la verdad, la resonancia es mínima. Necesitamos que pongas empeño, estimado guatemalteco, en atender a la verdad, que sí, requiere mucho más esfuerzo porque necesitas contrastar opiniones. Si te quedas solo con el video de La Base, das por hecho que todo lo que dijeron esos 3 y, bueno, esos 4 con el ex procurador Jordán Rodas es verdad. No lo es, no lo es. Tienes que venir acá con los fusionistas para ver el otro lado de la moneda, o como nos gusta decir a los fusionistas, para que escuches la otra campanada. Por favor, atiende a este mensaje y acompáñanos, activa con nosotros y juntos cambiemos el sistema político y económico de Guatemala y transitemos así al capitalismo liberal y democrático, que los guatemaltecos necesitamos urgentemente. Pues bien, estimados espectadores, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Para Gabriel, para mí ha sido un gusto pues poder hacer juicio crítico de este primer programa que grabara La Base de Pablo Iglesias e Ina Finogenova. Gracias por habernos mencionado. Por cierto, sepan que yo personalmente respondí a muchos comentarios que tuvieron lugar en los comentarios de este video. Y pues bueno, lamentablemente exacerbaron la histeria anticorrupción y exacerbaron esa idea tan equivocada de que el problema son las personas. Yo quiero reiterar el mensaje de nuestra campaña: es el sistema estúpido. Y por estúpido no quiero ofender a nadie en particular o, digamos, utilizar el término en forma peyorativa. Estúpido es aquel que no tiene una conducta racional y que por lo general no solo le hace daño a las personas, sino también se hace daño a sí mismo. Y creo que las personas que caen en la trampa de la histeria anticorrupción y de creer que el problema es, por ejemplo, Consuelo Porras o, no sé, el presidente Bernardo Arévalo, no logran atisbar el verdadero problema. Y el verdadero problema está en las leyes. Y el hecho de no lograr identificar la naturaleza perversa de tantas leyes malas que hay en Guatemala, pues les hace caer en la estupidez. Son así presa fácil de la estupidez porque no logran identificar las causas remotas, las causas verdaderas y reales del problema, que es el sistema político y económico. Y eso desde luego que genera este pacto social mercantilista y esto pues bueno, se ha traducido en ese complejo pandillero político judicial, como ustedes le han llamado. Así que pues bien, para mí ha sido un gusto. Ojalá que puedan ver este video y bueno, puedan compartirlo, puedan dejarnos sus comentarios y sobre todo sumarse a la campaña "Es el sistema estúpido". Hasta la próxima. Pues bien, Jorge, ahí nuestro análisis a La Base. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia haber llegado hasta acá. Les dije iba a hacer un video de unos cuantos minutitos más, no les dije cuánto, pero por favor, si llegaron a este punto, háganoslo saber en los comentarios, déjennos sus likes, apóyennos compartiendo y, ¿por qué no?, etiquetemos a La Base, que nos escuchen. No nos interesa para nada que esta gente venga a prestarnos atención, nos interesa que tú, estimado guatemalteco, nos prestes atención, porque nos están distrayendo nacional e internacionalmente del verdadero camino que debemos seguir para convertirnos en un país desarrollado. Así que gracias por llegar hasta acá, nos vemos en la próxima. Y como siempre decimos nosotros, seguimos avanzando, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.